Hola, buenos días. Bueno, ya he dejado de ser presidente y ahora me convierto en un ponente. Bueno, esto es la variedad. Bueno, vamos a hablar de un poco de qué es lo que ocurre cuando tenemos que, de alguna manera, monitorizar un elemento de una infraestructura de agua de vertedero. Hay muchas soluciones, todas son buenas y todas son posibles, pero la que vais a ver aquí creo que es la más novedosa. Es una fórmula muy económica y muy precisa, que es en lo que nos interesa. Nos interesa tener soluciones económicas, soluciones rentables y que sean muy asumibles. Bien, vamos a utilizar como elemento testador la fibra óptica y nos encontramos, como veis aquí, que un poco ciertos recortes del periódico donde decimos qué supone las fugas tanto de agua como de vertederos. Imaginaros que en una red pública, estamos hablando aproximadamente de una red pública normal y corriente de un ayuntamiento, pérdidas del 25 y del 30%. No os digo nada de lo que puede suponer en un momento determinado una fuga, un lisiviado dentro de un vertedero. Aquí, muy cercano a nosotros, conocemos casos de un vertedero, que es el vertedero de la Manilla, donde ha causado unos gravísimos problemas medioambientales estos lisiviados. Bien, pues pasamos a ver qué es lo que ocurre y cómo hacemos. Bueno, nosotros aquí veis que tenéis una evolución de la radiación solar a lo largo del día, ¿no? Y a lo largo del día y después a lo largo de los meses. Esto es un ejemplo de un embalse de 10.000 metros cuadrados y 25 metros de profundidad en Murcia. Ahí tomamos datos de agua, tomamos datos de lo que es la temperatura ambiente. Ahí veis la evolución, es una evolución normal de cualquier gradiente térmico en esta zona, donde tenemos pues un máximo de graduación a lo largo del mes de julio, agosto, septiembre, y veis que hay un gap, una diferencia entre el agua y la temperatura exterior, siempre tanto a favor como en contra de ello. Bueno, estos son diversas medidas que hemos hecho con respecto a esa temperatura del agua en media mensual con embalses de distinta geometría, ¿no? Era importante saber cuál era el comportamiento con superficie y profundidades diferentes. Veis aquí embalses de 2.500 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados, 25.000 y 10.000, donde se observa siempre que estos parámetros siempre se mantienen. Son parámetros que se mantienen con unidades de 1 metro, 5 metros, 10 metros y 25 metros. Lo único que va a fluctuar es los máximos y los mínimos de esas temperaturas. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos nosotros a medir, qué es lo que vamos a medir con esa fibra óptica. Como todos sabéis, tenemos el suelo es un aislante térmico y está siempre a nuestra disposición en cualquier envoltura que tenemos, en cualquier canalización, en cualquier tipo de balsa lo tenemos a nuestra disposición. Tenemos ese suelo que mantiene cualquier tipo de instalación. Bueno, ahí veis las temperaturas tanto de exteriores como la temperatura del agua, que es lo que a nosotros nos interesa medir, esa temperatura del agua o de un fluido. Puede ser un purín, sin ningún problema, o cualquier tipo de fluido que tengamos a nuestra disposición. Veis que el suelo mantiene constante una temperatura, es esa franja azul que se mantiene constante. Hemos puesto los 14 grados porque el estudio está hecho sobre una capa de suelo en el norte de España. Pero bueno, aquí estaría ese suelo en 22 grados, 23 grados y observamos que
hay un gap térmico entre el agua y el suelo, tenemos una constante, que es el suelo, con temperatura constante, y un fluctuante, que es el agua, que tenemos en esa balsa, en ese vertedero o cualquier tipo de fluido. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? A partir de ahí ya tenemos la parte que nos está diciendo que yo puedo obtener datos entre suelo y agua o cualquier fluido. Lo que hacemos es detectar y monitorizar los fallos estructurales o los eventos que se producen a lo largo del tiempo y a lo largo de la superficie que estamos testando. Lo que hacemos es un sistema de interrogación constante mediante la fibra óptica. La fibra óptica, sabéis, que puede ser un gran sensor para múltiples cuestiones, ¿no? Tanto pues, para sonido, cualquier tipo de extensión que se produce en el suelo, cualquier tipo. En este caso nosotros, como veis, vamos a utilizar la temperatura, porque creemos que es un factor muy adecuado, muy sencillo. ¿Por qué? Porque indudablemente cuando los que venimos del mundo de la empresa, que hemos trabajado en gestión empresarial, nosotros sabemos que lo importante es que lo que midamos sea muy sencillo y sea fácil de trabajar. Bueno, el sistema es muy sencillo, como veis. Si nos dirigimos a la parte donde está, a la parte derecha, en la primera imagen de la derecha, ahí tenéis un embalse. Entonces, ese embalse, veréis que hay esa traza azul que simulamos un recorrido con fibra óptica. Y también ponemos un caso que sería una infraestructura hidráulica, una ciudad, una canalización, porque tener en cuenta que nosotros podemos lanzar longitudes hasta de 50 kilómetros de fibra óptica en continuo. O sea, podemos monitorizar 50 kilómetros de canalización en cualquier momento. Después tenéis allí una estructura para una balsa de purines. Y entonces, esa fibra óptica nos va a dar un dato de qué temperatura, porque vamos a utilizar la propiedad como termómetro de la fibra óptica. Entonces, eso va a llegar hasta un sistema de interrogación. ¿Qué es lo que hace el sistema de interrogación? El sistema de interrogación lo que nos está diciendo en todo momento qué está pasando, le está preguntando a esa fibra óptica qué temperatura tiene constantemente, en tiempo real. Y además nos está posicionando en todo momento cualquier punto de esa fibra óptica. Por tanto, tenemos posición y gradiente térmico, diferencia de temperatura. Eso, después, con un algoritmo, lo transformamos en algo que nosotros podamos determinar y que nos sirva como elemento de visión de lo que estamos trabajando, y al final tendremos tendremos aquí en el monitor, aquí nos va a dar toda la situación de la fibra óptica y por colores, porque por color podemos ver muy bien dónde tenemos cualquier tipo de diferencia y situar perfectamente dónde puede haber cualquier tipo de diferencia de temperatura, y vamos a verlo en continuo. Por supuesto, como podéis imaginar, esto lo monitorizamos en campo, pero claro, yo lo puedo tener perfectamente en mi teléfono, en mi smartphone, lo puedo tener perfectamente en mi oficina, o en cualquier lugar que yo necesite monitorizar ese tipo de instalación. Aquí veis, bueno, esto es
elementos de la fibra óptica. Lanzamos esta fibra óptica y lanzamos un láser continuo. Ese láser continuo que lanzamos, va a medir la temperatura, ese láser, ¿no? Va a ser el que nos va a dar la respuesta, es el conductor a toda nuestra pregunta. Una vez que esta fibra óptica tiene un recorrido de inicio y vuelta de ese cable óptico. Aquí detectaremos después la señal en el proceso y a partir de ahí ya tenéis todo el sistema. Sistema sencillo, sistema barato y además rápido. Y que podemos utilizar unas grandes instalaciones y además de una forma sencilla, económica y que pueden cualquier persona ponerla y llevarla a cabo. No necesitamos a nadie. O sea, cualquier persona puede lanzar una fibra, o es un cable. Es un cable. Cable como el cable de la televisión, no es más. Entonces, aquí tenéis ¿cómo sería el caso de una balsa? En eso, aquí podéis ver perfectamente. Aquí debe estar esta gran pregunta que es, aquí tendríamos la balsa, esa balsa, o ese vertedero, lo que fuese, y se recomienda que haya unas distancias de 1,20 metros entre líneas. Por tanto, tendríamos testada todo ese vertedero, toda esa zona, esa balsa de purines, esa balsa la tendríamos totalmente testada. Porque sabemos que en unos 20 metros el radio de control, el radio del control es total, en unos 20 metros. Bueno, la colocación sería, recomendamos siempre aproximadamente poner la fibra a 40 o 50 centímetros de profundidad para obtener una buena graduación térmica del suelo. Después iría colocado pues, la parte de su geotextil correspondiente a la geomembrana, pues arena y tal. Y nosotros, al final, pues esto es lo que veis, esto es lo que yo veo en mi monitor y aquí tengo la distancia al interrogador. El interrogador es ese punto de la fibra óptica que yo he lanzado con láser y que me está diciendo, óigame, hay un punto de diferencia de temperatura, por tanto hay una rotura. Ahí, en ese momento, yo tengo una rotura. En ese punto y en ese sitio hay una rotura. Además, me lo va a indicar perfectamente en continuo y tengo toda una impresión. Yo esto lo voy guardando en mi ordenador y entonces tengo en continuo cualquier situación que tenga, por mínima que sea. A partir de ahí puedo actuar. Todos sabemos la dificultad que puede haber en un vertedero en un momento determinado por un lixiviado que no sabemos de dónde viene. Hay que actuar antes. Hay que actuar antes de que el lixiviado esté en marcha, de que el lixiviado salga por esa tubería que nos está diciendo. Cuando ya sale por la tubería es que hay una rotura, hay un lixiviado que ya... No, aquí lo sabemos en ese instante, en el instante que ocurre. Hablamos de que estamos monitorizando segundo a segundo y centímetro a centímetro cada una de las posiciones de esa fibra óptica. Bueno, y nos indicaría, tendríamos un monitor como este, con esa situación de pantalla y todo eso que hemos visto ahí de esto, de colores y tal, que para mí, como técnico, me está indicando el problema, a ti te va a decir, mire usted, en ese punto usted tiene una rotura, tiene una fuga. Bueno, pues eso es todo y agradeceros
muchísimo vuestra atención y cualquier cosa siempre estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.